Agradecemos siempre al Señor, ¿verdad? Venimos realmente con corazones agradecidos por permitirnos continuar en conocerle, en profundizar en Él. Y eso lo vamos a continuar haciendo hasta la eternidad, porque el Señor es eterno, continuaremos, proseguiremos en la eternidad, pero mientras Él nos regala los días, poder profundizar en su palabra, meditarla, que su luz nos inunde más y más, que ese entendimiento del Señor también continúe llenando nuestras vidas. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y dice que toda la escritura es útil. Queremos aprender, la escritura nos enseña, nos redarguye, nos hace ver también, el redarguir tiene que ver con hacernos ver el pecado, hacernos ver aquello que tiene que ser enmendado, útil para enseñar, para redarguir, para corregirnos. La escritura nos corrige, no solo nos enseña, sino que nos corrige, nos instruye en la justicia de Dios. Y nosotros queremos eso, hermano, queremos continuar aprendiendo, queremos ser instruidos en la justicia del Señor, que conforme pasen los días, también nuestro conocimiento del Señor dice que podamos crecer en conocimiento y en gracia del Señor. Así que eso le pedimos para todos y cada uno de los que estamos presentes y los que aún han de ver después. ¿Para qué? El verso 17 nos dice el propósito de esta enseñanza, de estar instruidos en él. Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí esa palabra, ¿verdad? Hombre, viene esta mujer y varón, y sea perfecto, ese hombre, esa mujer sean corazones íntegros, completamente preparados para las buenas obras que Dios prepara de antemano y que Él mismo nos centre en ellas. Y así que le pedimos al Señor, le pedimos a su Santo Espíritu que en esta noche Él nos enseñe, nos instruya y continúe esa obra que Él ha comenzado en nuestras vidas, esa obra eterna. Nosotros comenzamos, vamos a ir a Romanos. Hoy día vamos a avanzar en el capítulo 2 y solo a manera de recordar, vimos que el evangelio es ese poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Pablo definía esto, ¿verdad?, como la esencia del evangelio. Decía: no me avergüenzo del evangelio, sino que es poder de Dios para todo aquel que cree, primeramente al judío y luego al griego, y que el evangelio, la justicia, se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Que será la esencia, ¿no? Que a lo largo de todo esto se va a ir desarrollando esas buenas nuevas que son poder de Dios para salvación a aquel que cree. Y habíamos visto la semana pasada que Pablo va a explicarnos, en realidad son tres tipos de personas, tres tipos de hombres. Ya habíamos visto el primero. El primero vimos a los gentiles, cómo Dios realmente ha puesto una luz natural en el corazón del hombre, que es la luz de la conciencia, para que tan solo viendo las cosas creadas pueda entender y comprender que hay un Dios a quien le tiene que dar gloria, a quien le tiene que dar honor. Pero habíamos visto que justamente el hombre, en esa naturaleza caída,
lo que hizo no fue darle gloria al Señor, no fue reconocerle, sino que cambió, ¿no? Vimos que había cambiado la gloria de Dios por lo que no era verdadero. Y fue a la idolatría, fue a las pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y luego comienza, ¿verdad? La palabra nos da una lista, cómo las personas que deciden no dar lugar a esa luz natural que puede hablar de Dios mismo y buscarle a Él, realmente no solo se aleja, sino que también empieza a descender. Y hay una gran, ¿verdad?, perversión. Se hacía una lista de estas vidas que se vuelven murmuradores, aborrecedores de Dios, soberbios, altivos, desobedientes, y va a más, y va a más. Pero todos estos corazones que deciden darle la espalda a Dios, la palabra dice que entienden. Hay un entendimiento de que viene un juicio de Dios y no les interesa, sino que practican estas cosas, y esa es una de las palabras claves, practican eso que hacen en el nivel que estén de pecado, lo practican y se complacen en los que practican también lo mismo. Entonces, habíamos visto que este era el primer tipo de hombres, y sobre eso, ¿verdad?, viene también el juicio de Dios. Ahora, qué importante que vamos a ver ahora dos tipos más de personas que sobre ellos también está el juicio de Dios. Y poder concentrarnos en esta parte, hermanos, porque verdaderamente que aquí el Señor, a través del Espíritu de Dios, usando a Pablo, está hablando de los gentiles y también va a hablar de los judíos. Aquí todos estos tres tipos de hombres son corazones inconversos. Son corazones inconversos. Pero qué importante nosotros tener conocimiento, cómo a través del Espíritu de Dios podemos ver tres tipos, ¿verdad? Los que se degeneran a los ojos de todo el mundo, pero hoy vamos a ver aquellos que no se han degenerado, sino que lucen muy honestos, muy morales, pero juzgan aquello que también ellos hacen. No lucen como los otros tan mal, pero también realizan los mismos pecados, las mismas degeneraciones. Así que vamos a empezar en el capítulo 2. Dice, estos son los moralistas, y aquí los moralistas, y también vamos a ver a los religiosos. Aquí están los gentiles y también los judíos. Entonces, vemos aquí en el 2:1 que dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Aquí este es otro tipo de persona. Estos son los hombres, y Pablo dice, quien quiera que seas tú. Quien quiera que seas tú. Puede ser un gentil, puede ser un judío. Tú que juzgas. Así que lo que hay es un hombre que ve una situación y que entiende perfectamente que aquello que otro hace está mal. Tiene conciencia de poder distinguir entre lo bueno y lo malo que está haciendo otra persona. Y lo juzga, emite un juicio, ¿verdad? Eso está mal, es pecado. Pero a la vez, esa persona que luce más refinada,
más elegante, más decente, también hace las mismas cosas. Vamos a dar un ejemplo. Pensaba yo en el robo, ¿verdad? En el primer caso está aquel que roba descaradamente. Quizás ha entrado y ha salido de la cárcel, vive en la mala vida y es obvio su pecado. Vamos a ver al moralista. El moralista luce muy decente, una persona que no luce que hace malas cosas y juzga que el otro, que se le ve obviamente por la mala vida, es un ladrón, ¿verdad? Pero a la vez esta persona también hace cosas quizás mucho más sofisticadas para robar o sacar su ventaja o quedarse con su parte, ¿verdad? Quizás tiene un trabajo de escritorio y recibe coimas. Juzga al ladrón que abiertamente vive como tal, pero a la vez hace lo mismo. ¿Se entiende la diferencia? Son personas muy morales, muchas veces se hacen de manera disfrazada, oculta. Puede ser el adulterio también, ¿verdad? Cualquier tipo de fornicación, cualquier tipo de pecado sexual. Acá las personas lo hacen abiertamente y luce mal. Entonces viene el moralista y dice, eso está mal. Tiene entendimiento y luz para decir, eso está mal. Pero también él disfrazadamente o escondidamente lo hace. Y eso es lo que está diciendo aquí la palabra. En lo que tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Sobre eso también va a venir el juicio de Dios. El juicio de Dios va a recaer también sobre estas situaciones, sobre la práctica de estos pecados también, porque están encubiertos, están escondidos, disfrazados, haciéndolo sofisticadamente, pero son igual a los otros, porque lo que el Señor está viendo es el corazón de ese hombre, el corazón de esa persona. Por eso dice este detalle al final del verso 2, que los que practican tales cosas es según verdad. El juicio de Dios va a ser según verdad, según los hechos verdaderos, según las cosas que están sucediendo. Porque, por ejemplo, amados hermanos, si tú y yo emitimos un juicio de algo o de alguien, no hay forma de que sepamos los detalles que pueden estar ocultos o que no se han dicho o que no han salido a la luz. Pero para Dios todo eso está al descubierto. Y por eso dice que su juicio, el juicio de Dios, va a ser según verdad. Y entonces viene aquí una pregunta, ¿no? Dice en el verso 3, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Entonces la respuesta es no. Aquel corazón que mira a otro y que lo juzga, pero escondidamente o subrepticiamente hace lo mismo, a los ojos de Dios está tan descubierto como los primeros y no va a escapar del juicio de Dios, porque Dios trae juicio sobre toda persona, ¿verdad? Que está viviendo en el mal y que hace lo malo y que no quiere, ha decidido no reconocer a Dios. Ahora, dice el verso 4 y 5. Aquí Pablo le está hablando a ese tipo de personas. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea que muchas veces el Señor
demora su juicio. Dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia y verdad, en bondad, ¿verdad? Y Él demora su ira. Y entonces muchas veces eso se tiene por menos, pero en realidad dice que son las riquezas de la benignidad de Dios, las riquezas de esa bondad de Dios, las riquezas de esa paciencia y de esa longanimidad. La benignidad habla de la bondad del Señor, de la misericordia, y la bondad y la misericordia hablan del amor de Dios. Y esas son riquezas de ese amor que Él da tiempo, ¿verdad? Da paciencia, tiene paciencia, que espera que haya un cambio, espera que haya un volverse de ese corazón. Y la longanimidad es esperar. Siempre me ha gustado ese concepto de longanimidad porque es soporte o aguante con temperamento largo. Es decir, alguna vez leí que la longanimidad es extrema paciencia, extrema paciencia. ¿Cuánto queremos eso, verdad? Y las riquezas de Dios es esa benignidad, es esa paciencia, es esa longanimidad para guiar al arrepentimiento, para guiar al arrepentimiento. Ahí lo pone como una pregunta, ¿no? O menosprecias esas riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, es una pregunta. Pero viéndolo de otra manera, en realidad Dios está dando esas riquezas de paciencia, de esperar largamente para que los hombres procedamos al arrepentimiento, procedamos a volver el corazón a Él. Y amados hermanos, aquí es tan importante, ¿no? Reflexionar sobre la gran bondad, la gran misericordia que ha tenido el Señor de habernos vuelto a Él. Porque muchos de nosotros nos encontrábamos en el primer tipo de personas, muchos nos encontramos en el segundo. Yo me estaba acordando mientras preparaba esta palabra que cuando me convertí al Señor, había un amigo de la casa que venía mucho y una vez yo le empecé a compartir del Señor y un hombre muy honorable, entre comillas, y él me dijo que él no necesitaba de Dios, que él era una persona correcta, que él se portaba muy bien, que él no le hacía daño a nadie, que él no necesitaba de Dios. Que el Señor lo alcance, que el evangelio lo pueda alcanzar a este corazón. Y nosotros mismos salimos de este tipo de personas, ¿ah? Los moralistas. Qué bien que lucimos, juzgamos, pero a la vez nosotros hacemos hasta que Dios nos saca. Y aquí hay una pregunta, ¿verdad? Ignoras, menosprecias, están menospreciando ese amor, esa misericordia, esa paciencia extrema del Señor para que te vuelvas a Él. Dios está dando tiempo porque esa es su voluntad. Ahora, en el verso 5 dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay un juicio. Nosotros predicamos el evangelio de la salvación, el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio del amor de Dios derramado a través de su Hijo Jesucristo para todo aquel que cree. Pero ese mismo Dios de amor también es un Dios de juicio y el juicio viene y el juicio es una realidad. Le agradecemos al Señor que Él nos ha alcanzado y nos ha traído a Él, pero queremos aprender esto para cuando prediquemos también demos a conocer que hay un juicio, hay el día de la ira de Dios. ¿Quién va a soportar su venida? ¿Quién va a poder mantenerse en pie? Mas le damos gracias que el corazón que es redimido, la ira de Dios es quitada de nuestras vidas.
pero vemos estos dos casos, ¿verdad? Aquel que se degenera, le da la espalda a Dios, aquel que simplemente decide no creer y aquel que luce muy bien, muy moralista, pero también hace pecado. Y Dios está dando tiempo para arrepentimiento, porque aquel corazón que no procede al arrepentimiento, sí, la ira de Dios se acumula sobre él. Ahora, vamos a leer los versos que siguen. Vamos a leer del 6 al 10, perdón, al 11. Dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Nos volvemos a encontrar con este verso. No hay acepción de personas para, no hay favoritismos, ¿no? Algunas veces escuchamos porque yo soy el engreído de Dios, la engreída de Dios. Bueno, eso no existe. No hay favoritismo. Algunas personas se expresan así, pero no tiene favoritismos el Señor. El Señor juzga por igual. Qué lindo, amados hermanos, porque realmente en el mundo, en la vida, cómo llueven los favoritismos, ¿verdad? Por la clase social, por la familia de donde viene, y delante de Dios todo eso es basura y no sirve para nada, porque Él no va a hacer casos especiales, no va a hacer que unos puedan prevalecer sobre los otros en las mismas condiciones. Dios va a juzgar a todos por igual. Y la palabra dice aquí en el verso 6 que Él va a pagar en ese día del juicio, en ese día de la ira, Él va a pagar a cada uno conforme sus obras. Y parecería que la palabra está diciendo que por obras buenas Dios te va a premiar o te vas a salvar, pero no es así, porque esta porción va en concordancia con todas las porciones de la palabra. Y eso es lo bueno de estudiar la palabra, amados hermanos, que uno saca una porción, pero tenemos que verla en relación a las otras porciones de la palabra que hablan de lo mismo, ¿verdad? Y aquí está hablando de la salvación y que va a pagar conforme a sus obras, pero sabemos a través de las muchas escrituras que la salvación es por fe y por gracia. Dios no va a salvar a nadie por buenas obras, es por fe y por gracia. Así que cuando la palabra nos dice en el verso 7 que Él va a pagar vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, está hablando de aquellos que tienen un corazón que ha nacido de nuevo. ¿Ve? Ese busca la gloria de Dios, ese busca la inmortalidad, ese busca lo eterno. A ese Dios le da vida eterna. Así que está aquí hablando de esos corazones que han renacido al Señor. Mas, sin embargo, en el verso 8 dice, ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ese Dios de amor también es un Dios de ira y de enojo. Él tiene mucha paciencia, pero es un Dios de ira y de enojo. Y aquí podemos ver en el verso 8 la decisión de los corazones de obedecer la justicia o de obedecer la injusticia. La persona decide a quién seguir, la persona decide. Gracias, Señor, gracias por todas
las vidas que Él atrae y salva, porque aún todo eso, ¿verdad? Necesita la gracia del Señor. Pero cuando uno está en desobediencia, habíamos visto que es hijo de ira, que es hijo de desobediencia. Y aquí el corazón decide seguir en pos de la desobediencia. Tribulación y angustia sobre el ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Esto es muy importante porque los judíos creían que por ser el pueblo escogido de Dios, por ser aquellos receptores de la ley de Dios, nunca iban a entrar a juicio, estaban siempre salvos, pero no es así. Y por eso es tan importante ver cómo Pablo, por el Espíritu Santo, Dios le da a entender que todo corazón que no se abre en obediencia a la provisión que ha dado Dios para salvación está bajo juicio. Qué importante para nosotros también entender eso, amados hermanos. Entenderlo, porque así también vemos la necesidad de orar y de clamar para que el evangelio alcance a corazones que amamos, que son tan cercanos y corazones tan lejanos. ¿Cuántas vidas orarían e intercederían por nosotros antes de que nosotros fuéramos alcanzados? Muchas veces yo he pensado eso. ¿Cuántas vidas rogaron, intercedieron para que nosotros llegáramos a los pies de Jesús? Eso nos hace a nosotros deudores, deudores de Cristo, deudores en amor de dar el evangelio. Así que podemos ver aquí que Dios va a pagar conforme a las obras, y aquel que no obedece a la verdad va a ser va a ser sometido a ese juicio. Ahora, mientras Pablo está mostrando estos tipos de hombres, amados hermanos, aquel que es tan descaradamente viviendo en el pecado, en la idolatría, en todo lo que pueda llamarse malo, y aquí los moralistas que lucen muy bien, pero también hacen sus pecados por lo bajo o encubiertos o no se dan a conocer. Pablo está dando a conocer este tipo de personas, y es muy importante que nosotros entendamos que está hablando de los inconversos, de los corazones que no han venido al Señor. Esto también lo mencioné en la clase pasada. ¿Por qué? Porque el que recibe a Cristo no está bajo el juicio de la ira de Dios. Hermanos, ¿entendemos esto? Cuando entramos a Cristo es para siempre. Cuando entramos al Señor es para siempre. Vamos a ir deje marcado ahí porque vamos a regresar. 2 Corintios 5:10. Los creyentes, los que ya hemos creído, estábamos ahí en esta clasificación. Ya no estamos. Ahora estamos en Cristo. Aquí estamos viendo gentiles y judíos que no se han convertido. Nosotros somos la iglesia del Señor. ¿Ve? Solo hay 3 tipos de personas ahora: los judíos, los gentiles y la iglesia del Señor. Nosotros somos la iglesia del Señor. Ya el que le ha dado su corazón a Cristo, el que tiene esa certeza de que ha nacido de nuevo, es del Señor, es para siempre. Nosotros no estamos ahí. Estamos en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Los que estamos en Cristo Jesús, comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, este es el juicio para los creyentes. No es un juicio para mandarte al infierno, no. Es un juicio que vamos a estar ante nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y Él va a juzgar para que cada uno reciba según lo que haya hecho, fuera bueno o malo, en el Señor. También ahí va a dar coronas, ¿verdad?
para que esas coronas sean puestas a los pies del Señor. Corona de vida, corona de justicia. Este es nuestro tribunal. ¿Ah? Pero acá vamos a regresar a Romanos 2. En Romanos 2 estamos en el día de la ira, en el juicio de Dios, el juicio de los inconversos. Y este juicio es diferente. Vamos a leerlo en Apocalipsis 20 del 11 al 15. Deje ahí marcado porque vamos a regresar. Apocalipsis 20. Del 11 al 15. Este es el juicio que se llama el juicio del gran trono blanco y es el juicio para todo corazón que rechazó creer en el Señor, para todo corazón que no quiso abrazar la fe en el Salvador. Dice el verso 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el juicio de los inconversos, los que no están inscritos en el libro de la vida. Pero es un juicio tan solemne, que dice que había solo un gran trono blanco. Ahora, ¿quién juzga aquí? Juzga nuestro Señor Jesucristo, porque el Evangelio de Juan nos enseña que el Padre ha entregado todo juicio al Hijo. El Padre así lo ha decidido. Todo juicio se le ha dado al Hijo. Y dice que en ese gran trono blanco, al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Cómo es esto de solemne que la tierra y el cielo huyen delante de él? Nuestro Dios, ese Dios de amor, también es un Dios de juicio, amados hermanos. Es un Dios de juicio. Y el Evangelio tiene esta parte que nos es necesaria también darla a conocer. Dice, vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí no se habla de vivos. Todos son muertos. Aquí los muertos se van a levantar para volver a morir, van a continuar en muerte, ¿no? Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y vamos a ver este detalle. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dice que no solo hay el libro de la vida, amados hermanos, podemos poner atención a ese detalle. No solo hay el libro de la vida, hay otros libros que van a ser abiertos. Verdaderamente que el Señor nos dé luz y entendimiento, ¿verdad? Son cosas importantes para el fin, para el juicio final. Hay otros libros donde todo está siendo escrito. Quizás las personas podemos hasta olvidarnos, pero eso está siendo escrito. Hay el libro de la vida donde está, ¿verdad?, los nombres de los hijos de Dios, pero hay otros libros que están llevando registros también.
y van a estar presentando el Hades, el lugar de los muertos, presenta a sus muertos, la muerte presenta a sus muertos, el mar presenta a sus muertos. ¿Cuántas veces? ¿Qué pasa con los que murieron ahogados, despedazados? El mar va a presentar sus muertos si no eran hijos de Dios. Si eran hijos de Dios, se van a levantar en el día que Dios venga por su iglesia. Pero vemos ahí que van a ser juzgados por sus obras. Este es el gran juicio final. A este juicio, ¿verdad? Habla el Señor cuando habla del día de la ira y del justo juicio de Dios, de la revelación del justo juicio de Dios. Así que vemos que Dios no quiere que nadie llegue ahí. El Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento, así como lo dicen tantas escrituras, ¿verdad? Hechos nos dice que solo en Jesucristo, solo en Él hay salvación, que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Juan nos dice que Dios no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree, el que rechaza, ese mismo, ¿verdad?, se condena. Así que le damos gracias al Señor porque realmente vamos a leer en 2 de Pedro 3, 8, 9. Dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Este es el Padre que tenemos. Este es el Dios de amor y misericordia. Esta es su voluntad, que todos podamos proceder al arrepentimiento. Así que vemos que el Señor menciona en esta parte de Romanos 2 este tipo de personas también que juzgan, pero a la vez traen condenación sobre sí misma porque no están yendo al arrepentimiento de sus malas obras y entregarle el corazón al Señor. Así que estos también están perdidos y necesitan el evangelio de salvación. Necesitan el evangelio para poder entrar en la vida eterna. En el verso, ahí mismo, en el verso 14, dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué está diciendo la palabra acá? Que Dios le ha dado a cada corazón esa conciencia, esa capacidad de poder entender. Y aunque todos los que no son de los judíos, ¿verdad?, no han tenido oportunidad de conocer la ley escrita en tablas, la ley que se ha escrito en los pergaminos, que se ha pasado, ¿verdad?, de generación en generación. Aunque los que no son pueblo de Dios no han tenido oportunidad de leer esa ley, Dios de manera natural también ha puesto, no dice la ley escrita en sus corazones, pero dice la obra de la ley escrita en sus corazones. Así que le ha dado esa capacidad, aunque nunca ha leído la ley, puede entender un hombre natural, de acuerdo a su conciencia, qué es aquello que es bueno, qué es aquello que es malo, qué es aquello que quizás no debe ser
La luz no es igual en todas las personas, es verdad, es diferente, pero Dios la ha dado. Y entonces también viene juicio sobre ese poder entender. Así como dice el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Que Dios va a juzgar los secretos de los hombres conforme, dice Pablo, a mi evangelio, al evangelio del Señor, a las buenas nuevas en Cristo Jesús. Pero una cosa podemos ver, que cuando se habla de los gentiles, los que no son judíos, los que no tienen ascendencia judía, no vienen de familias judías, Dios les ha dado esa capacidad. Y por esa luz, la conciencia habla, ¿verdad? Los razonamientos también dice ahí, cuando van a hacer algo, esa obra de la ley, es decir, aquello a lo cual está orientado la ley, que es a tener en cuenta a Dios, tener en cuenta lo que no se debe hacer. La obra de la ley escrita en sus corazones los alumbra y la conciencia les hace sentir si deben obrar o no deben obrar. Y cuando venga ese juicio, lo que va a ser juzgado también son los secretos de los corazones. Qué importante, amados hermanos, porque vamos a ver que se conociera la ley como lo tenía que hacer un judío, o no se conociera la ley, en el caso de los gentiles, Dios ha dado esa capacidad de poder entender, esa conciencia, ¿no? Y cuanto más, cuanto el evangelio es predicado hoy en día, se puede entender la necesidad de volver el corazón a Dios y que Dios va a juzgar las cosas secretas del corazón. Imagínese, hermano, ¿quién de nosotros no tiene cosas turbias, malos pensamientos, malos sentimientos, remordimientos? ¿Quién no tiene todo eso en el corazón? Gracias a Dios por Jesucristo que ha tomado nuestras vidas y que nosotros podemos entregarle y descansar en Él y seguir adelante. Pero cuando estamos viendo el juicio de Dios aquí en Romanos, podemos ver que toda vida que no abre el corazón está bajo el juicio de Dios. Vamos a dejarlo ahí hoy día. Nos falta un tipo de personas y que son los judíos, aquellos a quienes sí el Señor los escogió como pueblo y les confió la ley. Por lo tanto, tenían una mayor responsabilidad de obrar conforme a Dios, porque Dios mismo les dio a conocer esa ley en tablas escritas. Y eso lo vamos a estar viendo el próximo martes. Así que le damos gracias al Señor por su bondad en esta noche, por su palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias, Padre, por habernos dejado las escrituras, Señor, por habernos dejado tu luz a través de tu palabra, Señor, para nosotros poder conocer, poder entender, Señor Jesús, que tú nos enseñes más y más y que nos enseñes a compartir también que tú, que eres un Dios de amor y de misericordia, también eres un Dios de juicio, también eres un Dios que vas a juzgar. Que cuán importante es abrir el corazón al evangelio, cuán importante es entregarse al Señor, cuán importante es predicarlo a otras personas. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Te entregamos nuestras vidas, te entregamos nuestro ser. Gracias, Padre eterno. Gracias. Que tu luz pueda seguir en aumento en cada uno de nuestros corazones, de nuestras mentes. Que tu Espíritu Santo nos continúe enseñando tu palabra a lo largo de cada día que viene por delante, así como dice la palabra, que Él nos enseña y nos recuerda tu palabra. Gracias, amado Jesús, en tu nombre precioso. Amén.